There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least, for most of the questions in my heart, like why are we here and where do we go, and how come it's so hard? It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Moments just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between, with only two, just me and you. Not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. Le damos la bienvenida una vez más a Cocina en Movimiento con Javi Larroque. Y como verán, estoy solo haciendo la presentación porque ya Javier está viajando, ha empezado a hacer su segunda etapa en este recorrido por Latinoamérica, está viajando por Uruguay, ya hemos hablado con él, está grabando todo ese recorrido que está haciendo. En próximos programas nos estará mostrando con su cámara en movimiento por dónde anda y las cosas que está descubriendo ahí en el país de Uruguay. Pero aquí estamos nosotros para presentarles Cocina en Movimiento y para llevarles todas esas cosas que ya hemos grabado con Javier y que ustedes verán programa tras programa. Nosotros vamos a ir comenzando el programa de Cocina en Movimiento de esta manera. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. I don't need a whole lot of money. I don't need a big fine car. I got everything that a girl could want. I got more than. Me siento como un nene en una juguetería, realmente. Estábamos hablando con Walter recién y vamos a seguir, como anticipamos del otro programa anterior, ya vieron el matambre que sacamos. Ahora seguimos con la parte de la res. Vamos a sacar la marucha, Walter. Así es, exactamente, la marucha. ¿Qué parte es de la res? Y tapa un poco en la parte del asado, digamos, y el bife ancho. Bien, entonces el asado que está un poquito más adentro y el bife ancho la parte esta de arriba espinar, ¿no? Entonces vamos a ir retirándola. Ahí va mostrando Walter cómo lo va sacando. Siempre fíjense la habilidad para trabajar, lógicamente la práctica que ya tienen es mucho más rápida. Van retirando, con el gancho van jalando para no lastimar los músculos de la carne y lo van mostrando. Una de las cosas que veníamos hablando, fundamental la carne argentina, es más allá de la carne en sí, es el
la alimentación, es decir, los pastos, las tierras. Somos muy ricos en cuanto a tierras, a pasturas. Es por eso que el animal no tiene que caminar tanto y encuentra un pasto bien fresco para poder alimentarse. Por eso no es tan dura. Si el animal tiene que caminar mucho, como por ejemplo pasa en la parte donde hay muchas montañas, o en la parte del sur, que está la parte del cordón de los Andes, el animal tiene que caminar mucho más para encontrar alimentos, es por eso que la carne queda mucho más dura también. Entonces, Walter, ya tenemos nuestro segundo corte, que es la marucha, ¿no? Así es. Perfecto. Esto directamente se saca la grasa, un poquito de sal. ¿Para la parrilla es buena? Lo mejor que viene para la parrilla. Para la parrilla buenísimo. Para mí, el mejor corte para la parrilla. Perfecto, además tiene un grosor perfecto, ¿no? No tarda mucho en hacerse. Entonces, recomendamos a la gente nuestro segundo corte. Acá Walter nos estuvo mirando, es la marucha. Así que quédense con nosotros con mucho más programa. Y para las próximas seguimos mostrándole cortes de carne. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. En toda buena ocasión, donde la gastronomía está presente, la moda y el buen vestir son dos ingredientes importantes en una mesa distinguida. Alfa Boutique, calle 18, número 663. Wonder why I come here, head to my Te invitamos a conocer un estilo nuevo en la enseñanza de la cocina profesional, que combina creatividad y elevado nivel académico. L'École pone a tu disposición la carrera de chef internacional recorriendo las diferentes cocinas del mundo y, para complementar la carrera, la opción de analista en servicios gastronómicos, partiendo de que todo buen cocinero debe saber administrar. Se dictan también cursos cortos como asesor de vinos, bar, cocina para niños y su nuevo lanzamiento de cocinero de restaurante, en los cuales pueden inscribirse solo con título primario. L'École te espera en calle Jujuy, 1565, casi Avenida Luro, Mar del Plata. Comunicate a nuestro teléfono 0223 473 7852. L'École, Instituto de Cocina Profesional. There's no combination of words I could put on the back of a postcard.